El gato otra vez. Qué hermoso gato, qué hermoso además el gesto de Fernando Botero, artista internacional, digo especialmente internacional porque no creo en arte por regiones ni por etiquetas, sino porque es un gran artista. Además es una persona que nos ha donado 20 obras que ustedes pueden ver en el Museo de Arte Contemporáneo, que son 10 esculturas en bronce, 10 en mármol, y luego ese gato que vino hace tiempo, que viene siendo como el símbolo del museo. Y estoy muy orgullosa porque es la única parte donde el gato, que usted sabe que un escultor saca 3 o 5 ejemplares, y fue digamos, el ídolo y el ícono de los Juegos de Barcelona. Y le quitaron todas las cosas por su, como recuerdo. Y eso verdaderamente demuestra que el pueblo venezolano quiere a su museo y no le ha hecho eso, no ha dañado las obras. Y les decía que ustedes pueden ir todos los domingos, todos los sábados, todos los días, y tendrán una persona que los guía, tendrán visitas guiadas para los no videntes, tendrán visitas guiadas para las personas que no oyen bien, que la gente se desespera. ¿Usted se ha fijado que Borges, el gran, digamos, yo diría uno de los máximos escritores de la América Latina, decía que a los ciegos todo el mundo les ayuda y creen que hacen una buena acción, les pasan la calle, como hacen los Boy Scouts, les pasan la mano y les explican, fíjense, el museo les explica. Pero a los sordos todo el mundo les tiene impaciencia. Pero este animal, ¿por qué no me oye? ¿Por qué no oye? Y nosotros tratamos de que ellos, a través de una especializada, lo oigan. No todo está tan mal, estamos trabajando. Pero ¿por qué no hacemos el esfuerzo de comprender que una institución, una biblioteca, un concierto, no debería ser siempre gratis? No todo debe caer del cielo. Y así como ustedes gastan 1000 bolívares para ir al cine, y hacen una cola, y a veces ven un bodrio, un horror, van a un museo y dejan una pequeña suma, con lo cual podemos comprar más papel, más libros, todo eso para nosotros los venezolanos. Gracias, Fernando Botero, y vengan a vernos. Como no todo es malo en Venezuela, tampoco la Universidad Central, que es un tema de diaria controversia, que qué tipo de educación necesitamos, que estamos en el renglón de 2 o 3 encima de Nigeria. Sí. O sea, debajo de todos los países que estudian. ¿Para qué necesitamos una universidad? Yo también me he preguntado muchas veces, ¿para qué necesitamos un museo? Esas cosas que hay que saber qué tipo de educación queremos, qué queremos hacer. Pero este es un tema aparte y sobre todo quiero comenzarlo como un gran servicio público de una estupenda venezolana que es médico cirujano de la Universidad Central, que hizo el posgrado en medicina interna en la Universidad de Cornell, que no es fácil ser admitido, que hizo un posgrado en endocrinología en la Universidad de Pensilvania, que fue exdirector de la Escuela de Medicina Luis Racetti de la UCB, de la Universidad Central, y actualmente es jefe de servicio de endocrinología del Hospital Universitario de Caracas. Yo no puedo decir que ninguna de las dos cosas satisface, no solamente las necesidades, ni siquiera las cosas más mínimas, pero de eso quizás hablaremos, porque quiero que nos des la ocasión a la cual no tienen casi ninguna de las mujeres y de los hombres que acuden a tener una consulta con la doctora de Blanco, porque se los digo por experiencia propia. Pedí una cita y me dijeron, no sé si 1 semana y media y véngase a las 6 de la mañana o una cosa de esa. Para mí no importa que yo sea madrugada. Pero eso es verdad, yo sé que para un médico es muy difícil estar en, digamos, en los medios, porque no ha habido gente que ha dejado de ser no muy honesta y que utiliza esos medios, porque yo he visto ahora en la autopista, María Cristina, avisos de médicos anunciando maravillas. Usted va, imagínate, me ofrece a mí tener el cuerpo de Irene Sáez, imagínate eso. La lipoescultura y demás cosas, ¿no? Imagínate eso. Yo creo que con todo eso, ¿por qué va la gente a casa de María Cristina? ¿Por qué? Bueno, realmente yo soy una persona que llegué a este campo que estoy trabajando a nivel clínico, porque durante mi posgrado yo tuve la oportunidad de trabajar con gente que hizo grandes avances en el metabolismo del calcio. Entonces, por estar trabajando en metabolismo del calcio, lo más vinculado directamente con metabolismo del calcio es el hueso.
Y el hueso era como un ilustre desconocido hasta la década de los 70, cuando se hicieron una serie de descubrimientos importantes, de los cuales yo tuve la oportunidad de estar algunos de ellos. ¿Tú estabas justamente en ese momento? Sí, yo estaba haciendo el posgrado de endocrinología, entonces tuve la oportunidad de estar con Howard Rasmussen, que fue uno de los pioneros en el metabolismo del calcio a nivel celular, y después estuve con el doctor John Potts, en Harvard, que eso no está allí, que fue una de las personas pioneras en descubrir las hormonas relacionadas con el metabolismo del calcio y cómo influían esas hormonas en diferentes patologías, especialmente osteoporosis. Mire, Cristina, eso es válido para mujeres y hombres hasta ahora. Claro, la osteoporosis es una enfermedad que ataca a hombres, mujeres y niños y personas jóvenes. ¿Y por qué cuando se habla de la osteoporosis, también, una vez más, somos nosotras las que nos, como una vez más... Sí, que las mujeres siempre cargamos con una cantidad de patologías. Sí, que es la osteoporosis. Sí, lo que pasa es que desde los mediados del siglo XX, la expectativa de vida de la mujer rebasó los 50 años. Y antes Sí, la rebasó. Sí, la rebasamos. Desde la mitad de este siglo, ya por los antibióticos, por una serie de avances en la medicina, el ser humano ya tiene una expectativa de vida que en este momento es de 80 años, aún en nuestro país. Y entonces, ¿qué pasa? Ya hay un contingente de mujeres que rebasa los 50 años, que es la edad de la menopausia. Y antes de esa época, y sobre todo en el siglo pasado, la expectativa de vida era menor de 50, entonces la menopausia era como una cosa extraña. Pero después que pasa este siglo, empiezan a verse que las mujeres que están viviendo 30 años por encima de la edad de la menopausia, empiezan a aparecer los trastornos que son consecutivos a la carencia de estrógenos. Y el hecho que la osteoporosis, uno piensa inmediatamente que es mujer, es porque es muy frecuente la osteoporosis como consecuencia de la falta de estrógenos, que ocurre con la menopausia. Pero es por eso, por orden de frecuencia es la más frecuente, pero eso es una cosa que hay que aclarar aquí, quiero aprovechar la oportunidad que me has dado. Eso es lo que la osteoporosis es una enfermedad que no es privativa de las mujeres. La osteoporosis afecta a los hombres, afecta a los jóvenes. Y es muy importante que toda persona que le hagan una densimetría, que es ese método para medir la masa ósea. Me corregiste sin querer, yo siempre decía densitometría. Se puede decir ambas cosas. Correcto. Densitometría es un barbarismo de anglicismo, como gramaticalmente hablando, pero está aceptado, así como algunos términos científicos. Claro. Pero se puede decir densimetría y densitometría, así que no hay error. El atraso trae la importación de idiomas. Sí, bueno, no, y además la tecnología, quien la crea, ese es el que se lleva la palma. Claro. Sí, es lo mismo que los españoles que dicen ordenadores en vez de computadoras, ¿entiendes? Bueno, tú sabes una cosa, que hay idiomas muy diferentes. Cuando yo estuve en España con motivo de nuestra exposición, que está todavía, que es la primera vez que un museo latinoamericano se expone en Europa o sale de su país. Está muy comentado, muy comentado, tuvimos mucho éxito. Bellísimo. Estoy muy agradecida de la Caja Madrid que nos perteneció. Esto sí, no, aquí hicieron unos reportajes oye, una fabulosos. Cosa que yo nunca he hablado de eso, pero eso costó muchísimo dinero. Tú te imaginas el seguro y claro. todo. No le costó ni un centavo al gobierno venezolano, de manera que no hay que pedirle todo al gobierno. Qué bueno. Y el otro libro sobre los españoles que no pudieron ir, tampoco le costó un centavo al gobierno venezolano. Y la donación de Botero tampoco le costó un centavo a un museo. ¿Qué gesto tan bello? Entonces, lo que yo te digo, esos son gestos bellos. Eso que tú te mueves, la gente que se mueve consigue. Bueno, fíjate, hablándote de eso, entonces la parte que yo he llegado a osteoporosis es por eso, porque la osteoporosis afecta por igual, como te digo, y hay multitud de causas. Una de ellas, la más frecuente por el número de mujeres que hay en ese grupo de edad, es la osteoporosis, es la falta de hormonas. Pero en los hombres también se presenta la osteoporosis, también por falta de hormonas. Sí, hay menopausia masculina también. La andropausia, como le llamamos, que vamos a ver si hacemos un programa de eso, porque es importante que los hombres se informen de todo lo que se puede hacer para ayudarlos. Que tengas la valentía de decir, vamos a hacer una sana divulgación. Claro, educación para la salud, prevención. Yo tuve un programa que me lo cortaron en el aire, por cierto, que se llamaba Solo con Sofía, donde yo primero decía primo uno no ser. Y yo hacía mis prevención, es la base de la salud. Entonces yo buscaba gente como tú, o gente como Epifano, o gente como Coronel, porque ellos me daban las normas, sobre todo para que la gente no cometa errores, claro, para educar, la educación para la prevención. En el aire. No, lastimoso, sí, yo sé, yo conocí ese programa. Claro. Entonces también los hombres lo pueden padecer, y los hombres tienen otros factores ya de tipo social, como es el alcohol, el cigarrillo, que también el alcohol es un agente que ataca los huesos en una forma terrible. Y entonces el alcohol produce... No, ocasionalmente no. Pero dicen que es bueno
un poquito. Eso como vasodilatador. Como vasodilatador. Pero en exceso no, en exceso es un tóxico. Whisky, sí, sí, whisky con agua. Con agua. Con agua. No. Sí. Yo lo tomo solo. Bueno, te lo toman on the rocks también, sí. O solo, como lo toman los ingleses. Así lo tomo yo. Temperatura ambiente. Pero también lo tomo como los ingleses, o sea, medio dedito, porque aquí es que sirve eso. Temperatura ambiente y se lo toman sin hielo. Pero fíjate que es bueno siempre hablar con gente que sabe todo. Entonces sigue con tu entonces, en las mujeres jóvenes también puede ocurrir, y en los hombres jóvenes pueden ocurrir diferentes trastornos, y en todo el mundo. Si el riñón se enferma, tiene una enfermedad renal, los huesos se deterioran por una serie de mecanismos que no podemos describir aquí. Y las personas pueden botar calcio por tener un defecto renal, que los americanos lo llaman muy curiosamente la gotera renal, renal leak, un término muy expresivo. Se drena el calcio por ahí porque es una gotera renal. Ese defecto lo puede padecer mucha gente sin saberlo y tiene osteoporosis, porque si eso dura muchos años es así y puede venir desde la infancia. Mira, tú una vez, nosotros los venezolanos, quizás algunas personas de países más civilizados o menos incivilizados, tienen costumbre casi de acosar a cualquier profesional fuera de su tiempo. Yo hice ese error. Un día me encontré con María Cristina y le dije, mira, yo estoy tomando calcio. Y me dijo, mira, pero ¿estás tomando algo más con el calcio para el Y dije, no. Entonces me dice, tienes que tomar vitamina K. Bueno, uno siempre busca la fórmula que tenga. Pero tú me dijiste que una era especial. Yo fui a buscarla, el Rocatrol, ¿no? Sí, la vitamina D más activa. Sí. Entonces, que la descubrió, por lo menos la sintetizó un amigo mío que estaba en Boston cuando yo estuve, que es el doctor Michael Hollick. Yo tuve la oportunidad de traerlo a Venezuela para que hablara de metabolismo de vitamina D. Hoy día es muy importante eso que dice María Cristina también, de que ya que es imposible que la gente quiera estar al día, porque ya no nos llegan ni revistas. ¿Los traemos? Traer grupos para acá. Claro. Y entonces que todos podamos... Con el pago del viaje de una sola persona se instruyen miles. Sí. En cambio, si tú mandas 10 para allá, bueno, entonces es algo muy costoso. Además, el conocimiento se queda y además queda el celo, etc. Pero la osteoporosis... Ahora, la osteoporosis no es un problema solamente de calcio, porque la gente dice erróneamente, se me decalcificaron los huesos. Eso no es osteoporosis. No. Osteoporosis es que uno pierde, además del mineral cálcico, del mineral de calcio, pierde la masa orgánica, que es colágeno, una variedad de colágeno específico del hueso. Entonces, el colágeno teje como una malla, y en esa malla se incrustan los cristales de un mineral de calcio, que es la hidroxiapatita, que es con fósforo, fosfato de calcio. Entonces, para que se fije ese fosfato de calcio en ese colágeno, en esa malla de colágeno que es proteína, entonces se necesita la vitamina D. Mira, yo voy a hacer el programa de osteoporosis con lo mejor. Yo soy tu paciente, tú eres mi médico. Perfecto. Vamos a jugar ese juego. Muy bien. Mira, yo por ejemplo trato lo que me dicen, no comer grasa. Yo no como bueno, grasa. eso es por la salud en general. Yo trato de hacer ejercicio. Yo subo cerro, yo hago pesas, etcétera. Eso es muy bueno. Y yo tomo calcio. Ajá. Pero mi osteoporosis no va a mejorar. Eso es lo que yo quiero que tú digas. No va a mejorar. Lo que quizás es que no avanza. ¿No es así? ¿Estoy correcta o no? Sí, lo que pasa es que como en la osteoporosis, tú muy bueno que lo trajiste al tapete, es el hecho de que es multifactorial. Además de las hormonas, tanto las masculinas como las femeninas, además de tener una buena ingesta de calcio, además de tener una cantidad de vitamina D suficiente, la que producimos en la piel por efecto del sol o la que nos tomamos, necesitamos también una serie el estímulo de la masa muscular, el movimiento, para que entonces el hueso se esté remodelando constantemente y pueda mantenerse en equilibrio. Y necesitamos también una serie de hormonas que estén funcionando en equilibrio. Hay una hormona muy importante que es determinante de producir una osteoporosis, que es la paratormona, una glandulita que se encuentra aquí, detrás de la glándula tiroides son 4 glandulitas. Esa paratiroides produce una hormona que es poderosísima, que es la paratormona, que interviene para que se absorba el calcio, se produzca la vitamina D activa, y cuando se produce un exceso, se produce una pérdida tremenda del hueso. Entonces son las osteoporosis más horribles. Acuérdense que yo estoy haciendo una consulta gratuita a la doctora. Okay. Doctora, yo subo mi cerro y yo hago pesas y todo, pero me dicen, cónchale Sofía, y si se te quiebra tu huesito, tú estás muy mal. No es así uno tampoco. Debe dejar de hacer ejercicio. No, al contrario, el ejercicio es una cosa importantísima. Acuérdate lo que pasó con John Glenn cuando bajó de la cápsula espacial. Sí. Yo estaba en Boston cuando él bajó de la cápsula espacial. Le dio un cólico nefrítico en órbita y lo tuvieron que bajar y lo llevaron allá al Mass General, al hospital de Boston, al General de Massachusetts. Entonces cuando vieron, estaba botando el calcio por la orina en cantidades industriales, y como lo botaba a una gran velocidad, bueno, entonces resulta que ahí empezó a conocerse
que el mecanismo del movimiento era importante, porque cuando uno está en condiciones de falta de gravedad, como es estar en órbita, no hay el estímulo muscular, no hay ese estímulo del movimiento, uno está como si estuviera inmóvil, paralizado. ¿Ves? Ahora los obligan a hacer ejercicio, le hacen vibraciones y le hacen cosas que le estimulan los músculos. Hay un medicamento, Ajá. yo lo puedo decir, pues soy locutora, que dicen que en todo caso ayuda y que para las personas que no toman estrógeno ni toman hormonas, es el Fosamax. Es eso. El Fosamax, el nombre, tiene por lo menos suficiente número de... Yo estoy usando el Fosamax hace más de 5 años, desde que esa molécula fue producida en Italia por Sanofi, que es una industria italiana muy importante. Ese es el alendronato monosódico. No me use muchos términos técnicos porque me engalleto yo. Pero eso viene de una familia de agentes químicos que fue descubierto de una forma muy casual por una fábrica de detergentes. Descubrió el primer producto de esta categoría de una forma casual. Y se usó mucho hasta hace poco. Y cuando tú mandas a hacer una densitometría cada año, ¿no? Sí, pero fíjate una cosa que está pasando en este momento, y lo voy a decir ahora. Ahora es por supuesto, importante que la gente se haga su densimetría para ver cómo están sus huesos. Sí. Entonces, cuando se la hacen, se la llevan al médico y dice, tiene osteoporosis, tómese esto. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, Sofía? Estamos tratando densimetrías, no estamos tratando el paciente. Exacto. Cuando llega la densimetría que hay osteoporosis, eso queda evidenciado porque son unas cifras numéricas ya bien catalogadas por la Organización Mundial de la Salud, qué es osteoporosis y qué no es. Cuando llega, en vez de mandar el tratamiento de entrada, tú tienes que saber por qué se produce esa osteoporosis. ¿Y ¿cómo lo sabes tú? Por los exámenes. ¿Cómo lo ves yo, doctor? Exacto, bueno, entonces por la historia clínica, si yo sé que tú tienes una historia que eres tomadora de alcohol, si eres fumadora, si has sufrido de diarrea crónica, si tienes un problema hepático, de los exámenes. Si tienes un problema hepático crónico, una hepatitis crónica, si has tenido problemas de tiroides, estás tomando tiroides, la hormona tiroidea acaba con los huesos también. Sí. Si has tenido que tomar cortisona o productos similares, personas con artritis, personas con enfermedades conectivas, todo ese tipo de cosas, si has tenido cálculos renales, si tienes un problema renal, esas enfermedades, si tienes la hipófisis mala. O sea, un examen y además todo el estudio, personas que han tenido, mujeres que no han tenido reglas desde jovencitas o que las reglas se les alejan, que creen que bueno, que eso no importa, que una muchacha jovencita no vea las reglas por 3 meses o 6 meses, ya eso significa que tiene menos estrógeno desde que está jovencita. Está perdiendo, mira, vamos a hacer una cosa, yo me he ido desnudando, les he dicho cómo hago el ejercicio, cómo no, pero yo ahora voy a vestir a mi teléfono Motorola, porque tuvo mucha pena, se puso roja, y entonces yo le voy a poner su vestidito al Motorola, ¿verdad? Que es lindo, el vestidito también es bello, fíjate, y como quieres oír mejor, le pongo aquí a Motorola que vende Arte Peter, ¿no? En el Centro Plaza, son gente maravillosa, los rojas, y lo llevo así en el bolsillo discretamente. Chiquitica. Y además, si yo no tuviera en ese momento el teléfono, ¿eso es lo que vibra? Eso vibra, suena, tú puedes hacer el roaming. Tú vas a casa a los Peter y te explican todo. Yo me compré mi aparato, pero no tan sofisticado ya en Audio Peter. Es que esos son gente adorable. Buenísimo, lo atiende muy bien a uno. Yo tengo con ellos muchísimos años trabajando y además como yo soy maniática de los teléfonos. Es una belleza. Y entonces yo como empecé mis programas de televisión con el Alolo hace como 187 años, yo amo el teléfono y veo que la cantidad me ha hecho grandes progresos. Yo he visto teléfonos, y de los venezolanos también, han instalado 65.000 teléfonos públicos, han instalado teléfonos al lado de los hospitales, han instalado teléfonos al lado de las cárceles. No hablemos más. Han instalado teléfonos y hasta ahora no los han echado a perder. Yo le pido en nombre de todos los venezolanos que no tienen teléfono, que están apurados en la calle, ni hablen largo porque se gastan mucho y no digan después que es la TV. Son ustedes que no saben hacer un buen uso del teléfono. El teléfono no está hecho para hacer visitas. El teléfono está hecho para hacer una cita y llegar a la hora. Después le hablaré de la hora. Ahora vamos con la doctora María Cristina de Blanco, y recuérdense que para el mejor servicio telefónico comprar un Motorola en Arte Peter. Mira, María Cristina, ahora tú dices que yo te pregunté si eso se cura. Yo supongo que si alguien que empieza a los 45 años puede tener cura, pero a la gente cuando se le declara, porque por la edad misma ha sabido que tiene osteoporosis, porque antes uno decía, bueno, los viejos tienen fragilidad, los jueces. Ay, chica, tu mamá se le quebró la cadera. Esos son de los mitos que se han creado, que la osteoporosis no se trata porque no tiene cura. ¿Y tiene cura? Claro que sí. Lo único, claro, una persona que está, si pudieras ver aquí,
que ha llegado a este Está bien, extremo, así lo ven ustedes. que se le ha Mira, reducido, lo tienes que se le ha reducido el esqueleto, que se ha perdido estatura, y eso, por supuesto que no vamos a poder volver otra vez a estirar esas vértebras. Pero si esa persona aún en este extremo, podemos evitar que se fracture, que se le fracture la cadera, que se le fracture el brazo y que llegue a un grado de incapacidad. Ahora, cuando hay los grados intermedios, que la ventaja de la densitometría o de la densimetría es detectarla antes de que llegue estas cosas graves y ponerle remedio, entonces uno puede curarla 100%. Así que depende, depende del porcentaje de masa ósea. Pero no depende de la edad. No, depende del porcentaje de masa ósea que tú hayas perdido en el momento que empezaste el tratamiento. Lógicamente, hoy día yo estaba hablando con gente, ¿quién vi yo en estos días? Absolutamente, pero derecho increíble. El mismo Arturo Uslar tiene 90 años, he visto que tiene una movilidad, una cosa extraordinaria. Si tiene ¿cómo no? Sus cambios ya en la columna cambio, dorsal. hay gente que tienen 70, 60, que tú los ves, inclusive ya por el está, colegio, sí. por ejemplo, los que hemos toda la vida estado así. Es muy difícil que los corrijan. Fíjate una de las cosas, antes se decía que en Venezuela no había osteoporosis por el sol. Lo cual es el mito, sí, por la vitamina D, pero resulta que cuando yo voy al miércoles santo al Nazareno todos los años porque me encanta y es una devoción que nadie me la ha inculcado, me sale a mí, me encanta ir al Nazareno, no sé si será por todo lo folclórico, lo religioso, todo lo que se combina, y ver al pueblo, se combina. Y ver al pueblo, entonces tú ves la cantidad de viejecitas, pero en el último grado de osteoporosis, encorvada. Digo, si yo me pongo a hacer un estudio estadístico epidemiológico aquí, encontraré que la osteoporosis es más frecuente de lo que uno se imagina en nuestro país. Pero como, mira, pero no saben, primero, no saben. Es de las cosas, como siempre hemos estado mal, nuestros hospitales nunca han dado el mejor rendimiento del mundo porque no ha habido la buena voluntad y el orden de urgencia que la salud realmente, por ser un hecho que lo diga el pueblo, no, por eso no hay que... la catástrofe del seguro social. Bueno, no, eso hay que quemarlo. Horroroso. Quemarlo. Ya se robaron también el... Ya está quemado, ¿qué más lo vamos a quemar? El seguro contra ¿cómo yo dice? soy contraria a todo lo que sea destrucción, pero como está destruido no estoy diciendo nada nuevo. Pero mira, fíjate una cosa, tú vas y ves la cantidad de gente que hoy día, por ejemplo, tú le preguntas a un cirujano, ¿qué está operando? La urgencia. Claro. Porque no hay posibilidad ni de hacer preventiva, pues no puede. Pero fíjate, Sofía, tú, el papel que tú haces a través de estos medios, yo que tengo mi programita de radio por ahí en Radio Capital, el programita en Radio Capital a las 8 de la mañana, todos los sábados, se llama Hablemos de Medicina, gracias por la cuña. Entonces, fíjate, ¿por qué lo haces tú y por qué lo hago yo cuando hablamos de salud? Porque ya que no hay los medios para curar, nosotros como médicos y tú como comunicadora y como gente preocupada por todo lo que es Venezuela, incluyendo su salud, lo que nos queda, educar para prevenir. Así es que mejor para no enfermarnos, pero como tú tienes tu programa y tienes tu cosa, yo quiero aprovechar la consulta colectiva que estamos haciendo. Exacto. Tú me dices que se puede curar. Se puede curar, pero hay que tratar la causa simultáneamente con la aplicación de este medicamento del que hablamos. Sí. Si tú tienes una osteoporosis y nada más que tratas la osteoporosis y la densimetría, ¿ok? Sí. Tú tratas eso y puedes recuperar el hueso, pero el hecho de que está produciendo la osteoporosis no lo estás tratando. Pero fíjate una cosa, hay mujeres muy jóvenes cuya preocupación, mujeres en Venezuela lo que sobran son mujeres jóvenes y mujeres embarazadas. Sí. Eso es lo que sobra. Sí. Contra ambas cosas, contra la juventud no, pero contra el embarazo juvenil. El embarazo que no es muy claro, preocupada. eso es terrible. Fíjate una cosa, ellos se preocupan mucho, no de su salud interna y verdadera, sino de sus apariencias. Exactamente. Entonces llegan casa al médico, porque las mujeres de 50 quieren parecer de 30. ¿Por qué? Porque las revistas les dicen que ellas tienen derecho a la verdad, derecho al amor. Eso, todo está muy bien, pero ellos cuidan, digamos, la parte externa, sin ir a que todo esto no será verdad hasta que no se ocupen desde adentro hacia afuera. Y fíjate que eso, pero esas revistas eso que tú mencionas, esa tendencia a querer uno parecer más joven, o a las muchachas todas ser Miss Universo, candidatas a Miss Universo, o candidatas para Osmel Sousa. Entonces, ¿qué pasa? Se someten a regímenes dietéticos de tipo catastrófico, no comen proteínas. Pero no comen nada, mira ni proteínas ni calcio. Es una gracia, tú sabes que estoy en una dieta terrible. Se purgan, toman diuréticos. Y entonces todo ese tipo de cosas hace que el hueso se vaya destruyendo. Y fíjate que esas personas tan delgadas, y tú lo debes nombrar, cuando la persona hace una dieta extrema, se le quitan las reglas.
Sí. Y al quitársele las Y eso reglas, es lo que no ovulan, no producen óvulos, y al no producir óvulos, no producen entonces hormonas. no podrán tener no derecho producen hormonas. a los 7 orgasmos que le dice a Cosmopolitan que tienen que tener, No pueden. porque si no se divorcian. Claro, entonces ese con hombre esa no me dieta, sirve, lo cambio con por esa otro. dieta, Porque ahora imagínate son las tú. mujeres que votan a los hombres. Sí, claro. Pero fíjate lo que pasa, en esa dieta, entonces, que tienen baja función ovárica y están fabricando osteoporóticas desde los 20 años. Eso es muy importante lo que dice. Mira, para mí, realmente yo quiero muchísimo a mi invitado. Primero quiero a mi gente, después a mi invitado, pero muchísimo a mis compañeros de trabajo. Y todo lo que ellos me piden es regla. Ellos me dicen, los anabolizantes debilitan con B para el próximo que lo escriba. ¿Los huesos o los endurecen? Pregunta un deportista. No es un compañero, un deportista. Mira, los anabolizantes son sustancias de origen androgénico, o sea que son familia, parientes muy cercanos parientes cercanos de las hormonas masculinas, ajá, de las hormonas testiculares. Andro significa hombre. Todo lo que dice andropausia, androgénico, eso es hombre. Hoy día es muy difícil, sí, porque yo voy por la calle y tengo que voltearme así y preguntar si es hombre o mujer, porque no sé. Bueno, entonces todo lo que recuerda hombre los anabolizantes son derivados de las hormonas masculinas. Y las hormonas masculinas son la maravilla para los huesos. ¿Por qué te crees tú que los hombres, cuando ya empiezan... Hay una cosa que se llama, yo puedo decir el producto. En estos días, yo tuve como 5 personas que yo les iba a preguntar qué significa, porque eran compañeros que venían de hidroepiandrosterona, exacto, sí. Pero es para hombres y mujeres. No, para hombres y mujeres, sí, porque ese es un andrógeno. ¿Pero qué es eso? Eso es un precursor, es una sustancia química precursora de los andrógenos activos. Pero entonces lo deben tomar hombres nada más. Las mujeres los producimos y los hombres y las podemos tomar. Después hablamos de eso porque quiero contabilizar. En andropausia tú vas a ver. Mira, entonces estos niños pueden tomar su anabolizante. Sí, claro, pero lo que pasa... Pero una cosa, yo tengo amigos, periodistas, que tú lo conoces. Y la masa muscular también se desarrolla. Todos los días están ante el espejo como unos narcisos. Pero el problema que tiene el anabolizante cuando se usa por largo tiempo, que después que lo paras... Y después resulta en después de tantos músculos. Sí, porque los músculos son atractivos, ¿no? Sí, pero fíjate, cuando se para el uso del anabolizante, entonces viene un proceso de regresión. Entonces el músculo se debilita, o no es que se debilita, sino que entonces ya no es que se va a conservar igual. Si la gente no sigue haciendo ejercicio para conservar esa masa muscular que adquirió o esa masa ósea con los anabolizantes, entonces, bueno, se vuelven a aflojar los músculos. Eso es lo que te pero no son malos, para los huesos no son malos. Fíjate una cosa, ni los debilitan. Yo vi en Nueva York recientemente. Lo que sí debilita es que si tú estás tomando exceso de hormona masculina, se le debilita la función sexual. Ahí es el problema. Si toman demasiado. Sí, señor. Mira, ahora fíjate una cosa, ahí sí se debilita la cosa. En las que tienen eso lo tiene, sí. Sin prescripción, dice... Tenemos DHEA, sí, dehidroepiandrosterona. Ahora, ¿por qué lo pueden tomar las mujeres y qué efecto hacen las mujeres? Mira, fíjate lo que pasa. No, me intereso yo, me interesan los hombres, pero me interesan No, mira, las mujeres producimos tanto en los ovarios como en las suprarrenales hormonas masculinas y sus precursores. Y hay un equilibrio perfecto entre las hormonas femeninas, lo que uno llama estrógeno, y la hormona masculina, que es lo que uno llama andrógeno. Así que se necesita el conjunto de los dos. ¿Pero por qué tiene tanto éxito? No, porque la dehidroepiandrosterona... Pero eso también es excesiva la propaganda. La dehidroepiandrosterona... Es como una vitamina más, ¿no? No, es un agente que actúa sobre varios órganos, el cerebro específicamente. Por eso lo llaman la hormona... Lo llaman la hormona de la felicidad. Bueno, porque activa, es un neurotransmisor. Y fíjate, una de las cosas que es bellísima, porque yo siempre... Yo amo todo lo que es la neurofisiología. Yo sé, porque aquí lo veo. La neurofisiología. La neuroendocrinología. Es que como me has hecho tantas preguntas, mira... El cerebro fabrica de hidroepiandrosterona, él directamente. ¿Pero por qué tenemos que tomar si es bueno? Para el cerebro. Para el cerebro. Y da insomnio, me dijeron. Bueno, si lo tomas en exceso porque te estimula demasiado. No. Mira, y los muchachos que me tienen loca con la cosa de los anabolizantes. Sí. No, los anabolizantes se pueden tomar por un tiempo limitado y espaciado. Generalmente se usan dosis. Lo que pasa es que los luchadores y los levantadores de pesas a veces los mandan a tomar para fabricar masa muscular. Pero es tan feo. Pero a ellos les gusta. Tú sabes que eso es entre gustos y colores. Entre ellos, ¿será? Bueno, entre ellos. Y entonces se tiene que tomar una dosis espaciada y dejando lapsos de por medio, porque si no se debilita en la otra función. ¿Tú crees que toda mujer debe recibir estrógeno? Porque también es un derecho. No, yo creo que sí.
¿Por qué? Y ¿Por hay qué? mujeres ¿Y que- por sí, qué? ¿Por porque- qué lo voy a recibir? Porque el estrógeno Bueno, es pero vital para sí, todos los hay aparatos y tantos funciones. trabajos científicos. Ah, bueno, eso el Cristina, cáncer no me hable. el cáncer. Sí, eso Mira, el cáncer. por ejemplo, inclusive, usted se debe hacer... Una mamografía. Eso no es con ustedes, niños. Una mamografía. Eso estoy hablando con mis Sí. muchachos para los que Los me muchachos vengan. pues tienen que hacer su examen de próstata Sí, cuando sí. tengamos que aplicarle la testosterona de tratamiento, sí. Ah, bueno, pero fíjate una cosa, toda mujer dice, caramba, yo tengo que hacerme una mamografía. Ay, pero eso me da cáncer. No, eso ¿Cómo se llama? eso Los no es así. estrógenos, tanto el Premarin Eso no es como así. el Provera. Mira, yo acabo de venir... Pero no hay que tener mucho No, cuidado. no. Tú no hay que adviertes tener, el no, cuidado. hay que tener cuidado. ¿Y tú sabes por qué yo mando a hacer una mamografía previa antes de mandar estrógeno? Para proteger al estrógeno de la mala fama. Bueno. De la mala fama. Ahora está por supuesto que si tú tienes una predisposición o genética o que tienes una lesión primaria en el seno O que en la pueda matriz. que pueda ¿En la matriz? que pueda ser, no, pero la matriz se arregló tomándose la progesterona conjuntamente con el estrógeno. Pero si tú tienes una lesión previa en la mama que no la conoces porque no te has hecho una biopsia, una cosa que es que es susceptible a que los estrógenos la estimulen, esos son los dos peligros, la parte genética y lesiones de la mama que tengan esa predisposición a poder evolucionar hacia cáncer con el estrógeno. Pero tú no Pero una puedes- estadística muy baja. ¿Tú sabes cuál es la estadística de una mujer que no usa estrógeno de producirse el cáncer? No, sí. 1.3%. Ahora, dime una cosa, ¿cómo se hace? Ajá. Porque si en la Constitución venezolana, que en palabras es muy bonita, Sí. pero que no se cumple para Nada. nada, dice que tenemos derecho a la salud. Claro. Pero no, yo no te digo, tú que estás en los hospitales sabes que eso es una falacia, una mentira, Totalmente. es una burla al pueblo venezolano. Totalmente. Mucho menos tiempo tienen, porque ustedes lógicamente son Claro. gentes inteligentes. Entonces jerárquicamente, primero atienden a la que tiene un cáncer, aunque sea primario. Sí, sí. Aunque sea, no debe ser, ojalá que fuera Sí, primario ojalá que fuera cuando ya. primario. Pero le viene una persona que lo que quiere es tener una salud preventiva, ya no tienen tiempo para ella. Y cuando tienen tiempo, yo el otro día que tú me aconsejaste ¿El tal estrógeno? cosa, la vitamina D, Ajá. fui a comprarla y yo tenía un billete de 5 creyendo que me iban a dar vuelto y eran 3.000 bolívares Sí, el más. costo Entonces de no las es medicinas. posible. No es posible. Entonces eso, ellos tienes dejan razón. esas cosas Pero que la consideran prevención, lujosas como sí, el sí. arte. Es decir, la medicina preventiva es lo que es el arte para la gente. Es un lujo, tú ves. Exacto. Pero la prevención es muy fácil. Pero para el Estado debería ser la primera necesidad. Bueno, exacto. Acuérdate, la época dorada de la salud en Venezuela, ¿en qué consistió? En aquellos grandes héroes de la medicina venezolana, Como Gabaldón, como Baldó, como Gabaldón, como Tejera, que hicieron prevención. Eso es lo que yo Y quería nosotros oír. cuando estudiamos medicina... Ay, qué bueno que estoy oyendo Cuando eso. estudiaba medicina, mira, una de las cátedras que más énfasis se le hacía era la de medicina preventiva. Y la gente se burlaba, decía, eso se pasa por asistencia. Cuando yo fui directora de la Escuela de Medicina, cuando se hizo la modificación curricular, yo logré que se introdujera medicina preventiva en más de un nivel, porque me parece que esa es la base de la Pero salud. fíjate una cosa, que nosotros ahora hemos tratado que, digamos, el Ministerio de Educación entra a la universidad. Al entrar a la universidad entra la parte que, mira, por más que se produzcan ingenieros maravillosos, matemáticos maravillosos, si ellos no tienen salud tampoco. Entonces, de Claro. manera que la salud, todos somos iguales, pero algunos más iguales que otros. Y esta es más Pero hay igualdad. que empezar Pero por- entonces no la hay. Pero hay que empezar por el No. principio. Empezar por el principio es educación para la salud. Educación para la salud significa cómo mantenerse saludable. Cómo mantenerse saludable. Y ahí empieza y a la prevención de todas las enfermedades. Cómo mantenerse saludable. Una madre, cómo Pero mantener saludable a su como el hijo. seguro no funciona, como el hospital no asegura. No, pero educación, por lo menos, eso no es el educación. seguro, eso no es el seguro. Pero Eso tiene que ¿con qué? hacerlo el Instituto Pero Nacional. ¿con qué se va a hacer una mamografía si le dan Exacto. prioridad a una persona que tiene Claro, un cáncer claro. del La mamografía del es un colon? problema muy serio. Por eso, porque yo, es muy yo- cara, Yo, es he muy tratado de decir, Es muy por ejemplo, cara. ahora que nos entra el dinero por petróleo, yo sé que ha sido una medida muy justa, muy Sí. seria la que toma el gobierno de pagar la deuda externa. Sí, claro. Pero también hay mucho dinero. Sí. Entonces, los gobiernos populistas, por lo menos a veces hacen demostraciones, aunque sean de circo. Abran un módulo solamente para mamografía. Bueno, yo Y te ya digo, está. el hospital, Ya está, ya estamos cubriendo el algo. hospital Padre Machado, Es los una hospitales, maravilla. esos hospitales han hecho una labor enorme en la detección y en el despistaje del cáncer de mama. Permisito, porque me están preguntando mucho la hora, Ah, sí, porque ya nos tienen pasamos. miedo que el programa se Sí, termine sí, y sí. ellos están te van a agarrar preguntas, Sí, puñetazos. no, yo ¿oíste? feliz, yo feliz. Y yo, por supuesto, miro inmediatamente mi Omega Constellation, del cual no me separo nunca. Y es nunca, nunca, cuando lo dice esta servidora de ustedes, nunca. Yo me baño con reloj, duermo con reloj,
no se me echa, subo el cerro con el cerro, pero ahí sí no tengo mucho cuidado de no competir con los que lo suben volando o atrás. Yo subo en mi cerrito en mi tiempo Constellation. Lo venden una gente maravillosa que son los coperos, y ahora en Navidad qué mejor regalo que los venezolanos empecemos a saber que el tiempo de los demás es respetable y que el nuestro también. Si usted usa un reloj, y si es Omega Constellation, no tiene problema este mío tiene un relero, pero salió un relero, no tiene un relero ahora, porque me ha dado mucho servicio. Pero hay uno nuevo, más bello, que si yo se los enseño, no sé, pero debe verlo. Caen en la tentación. Caen en la tentación. Mira, la tentación tuya por esa prevención es muy importante, pero hay una serie de problemas de mujer que quizás con menos dinero, yo no sé qué opinas tú de las medicinas. Tú sabes que nosotros somos muy así, los venezolanos tenemos miedo. En otros países las medicinas genéricas no producen temor, pero sí hemos visto estadísticas muy graves donde dicen que los países, lógicamente, muy desarrollados, envían un 60 a 70% de medicinas no válidas, y eso con nombre y apellido, sobre todo el Brasil y el África. Nosotros no nos nombran ahí. Entonces la gente me han dicho a mí, chica, si lo mandan las casas con nombre, ¿cómo será lo que yo me estoy tomando cuando es genérico? ¿Qué te explicas tú? Porque yo no quiero una mala explicación en eso. Yo quisiera ayudar con una respuesta. Los medicamentos genéricos son medicamentos que tienen toda la validez si se hace el control adecuado por el Ministerio de Sanidad, como se le hace a los productos que son productos farmacéuticos de laboratorio. Mira, en los Estados Unidos, si tú tomas una cosa genérica, tú tienes derecho, porque tú vas y tienes un reclamo. Sí. Sí, por supuesto es una marca, mucho más reclamo y más dinero. Pero en Venezuela, ¿a quién acudes y qué confianza te da? Mire, en ningún caso estoy contra las medicinas genéricas, son las que estoy comprando en las básicas, para mí que es la mejor manera de decir que creo y que se debe dar más. Pero ¿qué derecho tenemos nosotros al reclamo? En Venezuela no se reclama nada. No, nada. A ti un cirujano te deja un ojo aquí y otro aquí. Ya sabes, te quedaste igualita. Y te quedas igualita. Mira, yo confío, yo fui directora del Instituto Nacional de Higiene dentro de esta larga trayectoria que he tenido por cuestiones que fui a parar allá. Y bueno, y me encantó la mística con que se trabaja allí, la capacidad de ese personal del Instituto Nacional de Higiene, que es el laboratorio de análisis del Ministerio de Sanidad. Sí. Esa gente es sumamente responsable. Por cierto que mañana le van a hacer un homenaje a una persona que yo adoro, con un maestro que es el doctor Sigbert Holst y la doctora Eli Holst, que fueron los que fueron los que prácticamente mantuvieron ese y que han sido el ejemplo y el paradigma de lo que es la honestidad en este tipo de cosas, y que lo ha seguido afortunadamente el Instituto Nacional de Higiene, ese ejemplo de la honestidad profesional. Si este medicamento no se puede usar porque tiene tantos problemas y hace daño. Estamos llegando de mejores no. Ahora el genérico si lo analiza el Instituto de Higiene, yo confío 100% en él. En medicina de higiene. Y cuando hay una duda, uno lo lleva al instituto y se lo analiza. Otra cosa muy importante que las madres no saben y las niñas tienen temor. Antes ninguna niña de 14, 15 años que hoy día son madres, un problema que ves que me... No, es horrible, la maternidad con pero las madres de familias que, bueno, o ellas mismas tienen temor, porque no creen que hay una ginecología del adolescente o idea del niño. Muy poca, está embrionaria. Bueno, ¿a ti te vienen niñas? Sí, 15 años, 14 años. Sí, hasta de 12 y 13 con trastornos menstruales, que son problemas endocrinos. ¿Y tú no crees que es bien importante decir que si hay ginecólogos para esa edad? Es que fíjate, lo que pasa es lo siguiente, la ginecología es la enfermedad del aparato ginecológico, pero las alteraciones menstruales no necesariamente quiere decir que es un ovario grande o que es una inflamación o que lo que sea, sino un problema endocrinológico también. Exacto. Por eso el binomio, el dúo dinámico, para usar esa expresión que se usaba con Batman y Robin, es en este problema de ginecológico, es el endocrinólogo con el ginecólogo. Porque entonces, claro, a uno le interesa saber... ¿Cuáles son los problemas más, digamos, más constantes, como un denominador constante en los problemas de las muchachas? De las ¿Y niñas. por qué crees tú que habiendo hoy día un bombardeo tan inmenso y con un rechazo un poco reaccionario de parte de ciertos organismos, porque la Iglesia y los fundamentalistas son organismos también, salen tantas niñas preñadas y salen tantos muchachos muy jóvenes que lo hacen, habiendo
todas las facilidades para no hacerlo. Volvemos a la raíz del problema, que es la educación. Fíjate que hay una confusión en lo que llaman educación sexual en los colegios. No es que si el aparato sexual... Ay, es horrible. Eso, es como la educación artística, exacto. No sirve para nada. La educación sexual es eso, mire, decirle cómo funciona su aparato genital, cuáles son las funciones y cuáles son las hormonas y hacer prevención, que es un anticonceptivo y todas esas cosas. Pero lo que hacen es educarlos en otro sentido. Entonces la educación es la base de toda esa problemática. Y la educación sexual, que en muchos colegios se imparte, es una educación completamente lejos de lo que debe ser. Ahora, los muchachos también deben ir al médico, tienen menos problemas que los muchachos niñas. También tienen muchísimos problemas. Sí. Lo que pasa es que el macho criollo vernáculo no puede expresarlos. Y el padre le dice, no vas a decir nada, tienes que morir callado. Mire, yo he tenido experiencias de muchachos jóvenes que han tenido un tumor en el testículo y por miedo a decirlo han desarrollado tumores graves y se han muerto de eso. Entonces hay que hablar con libertad de eso. Así como a las mujeres le decimos, hágase su examen de las mamas y les mandamos unas laminitas. Yo no he visto todavía el primer pasquincito o folletico que le diga a los hombres, mire, ¿cómo se examina el testículo? Usted tiene que examinarse el testículo. Bueno, fíjate que en las medias de clase popular en Estados Unidos y mucho más educación en otras cosas, de productos ingleses, hablo y Francia y Holanda, digamos países civilizados, el producto que te compras, por ejemplo, tú compras un par de medias. Ajá. Y viene un anuncio de eso, viene sí, un anuncio, belleza. Cómo se debe tocar la mano, mamas. Y sin crear angustia, Claro. simplemente, porque crear angustia es horrible. No, es horrible. Acuérdate que a la vez, yo creo que una vez lo hablamos, que cuando la señora Ford se encontró, la del expresidente Ford, hoy segunda vez presidente Clinton, tuvo la presidencia, la señora le dio cáncer, y como allá no es pecado porque son mortales los presidentes, son seres como tú y como yo. Entonces dijeron, la señora Ford tiene un cáncer. Sí. Inmediatamente la señora Nixon se encontró uno. Con lo mismo. Y hubo un poco de pánico, pero ¿qué cantidad de mujeres se salvaron por haber ido a casar al médico? Claro, porque se hicieron la prevención y la detección precoz. La detección precoz. Fíjate, con los hombres nosotros tenemos que hacer una campaña también. La cantidad de hombres que se están muriendo de cáncer de próstata. Pero tienen terror. Porque les parece horrible, dicen que los violan, porque le hacen un tacto rectal. Ahora hay un eco que se hace transrectal, que es una maravilla. Hay un examen de sangre, que es el antígeno prostático. Pero en los jóvenes, vamos al problema de los jóvenes tienen que ser educados. De decirle, mire, usted, un joven, tiene que saber cómo es su testículo. Así como le decimos a la joven, tú tienes que saber cómo es tu mama, tócatela para que sepas. La consistencia, la regularidad. Que se lo bueno, entonces el varón también, el varón tiene que tocarse y saber cómo funciona y qué es lo normal y qué es lo anormal. Para que entonces el cáncer de testículo en el joven es mortal cuando se descubre pasado cierto periodo. Ahora, y se puede prevenir. Una cosa, como tú ves niñas, sí. Porque los muchachos y las muchachas de sociedad que mueren de SIDA, nunca la gente dice que mueren de SIDA. No. Lógicamente, mueren de otra cosa, claro, mueren porque de las infecciones, sí. Pero nunca dicen el origen. Sí. Cuando tú has encontrado en tus jóvenes, sí. o no jóvenes, o mediana edad, sí. SIDA, ¿qué haces tú? Bueno, y hasta ahora no he encontrado ninguna. Tú no has tenido pero en general, no, claro. Ya sabes. Pero en general, no, pero yo he tenido pacientes que han venido ya después de tener el SIDA, porque el SIDA les puede dar problemas de las suprarrenales, les afecta las glándulas. Y entonces, bueno, yo lo que hago generalmente a una muchacha, le explico, y yo he dado clases, he dado conferencias en colegios de secundaria sobre SIDA, con videos. Cómo prevenir el SIDA. ¿Y tú crees que ha hecho Yo creo que efecto? Sí. No, sí, se hace efecto porque inmediatamente ellos se quedan mira, como en un mundo diferente que no conocen. Yo he hecho algunos programas y sobre todo hablo con la gente y antes de ir a Pirelli, que hoy tengo ganas solamente decirle lo bueno que son, lo mucho que trabajan por Venezuela, la confianza que tienen en Venezuela y lo que hacen por la cultura, porque vamos a tener el tercer salón de jóvenes de Pirelli. Pero allá, como voy a hablar de los jóvenes, llegan ellos y caen pocos inocentes, pero dentro del mundo artístico, dentro del mundo, etcétera, se ha hecho eso como casi como el que no ha sido robado está rayado, sí, como el que no tiene SIDA casi, porque fíjate que es una enfermedad que tiene un alto porcentaje de responsabilidad. Sí, un muchacho ingeniero, arquitecto, técnico, que ha oído tanto sobre el SIDA porque nunca se ha gastado tanto en publicidad, va casi como los ojos abiertos a adquirirlo.
Entonces, por eso... Pero ya hay un factor cultural allí, que eso es otra cosa, sí, factor cultural. Y eso es lo que uno tiene que decir, bueno, pero no importa, usted puede ser todo lo diferente, porque tenemos que ser diferentes en esas edades y esas poses, es ser diferente, no pertenecer a la masa amorfa de la mediocridad. Pero entonces se les puede decir, tú puedes ser diferente sin necesidad de tener pero como no, el otro día yo con España, y confieso que fue un éxito maravilloso para nuestro país, me sentí venezolanota, pero venezolanota. Y llegó un muchacho muy joven, muy bello, a una comida que teníamos, un buffet de artistas y cronistas y eso, y dijo, ay, qué bonito está esto, yo quiero quedarme aquí, pero déjame llamar a mi novio. Yo supongo que perfectamente puede hacerlo, pero que no había ninguna necesidad, porque por fortuna ya nadie se escandaliza, no. Pero él, como buen latino, quiso escandalizarse, y no escandalizó a nadie. Yo voy a llamar a mi novio, bueno, voy a llamar a su novio, pues bueno. Entonces le dijeron, aquí está el teléfono. Claro, en Europa le dieron su Motorola. No sé, se olvidó que Europa tiene todos los años del mundo, y que nada es extraño. Nos quedan pocos minutos, María Cristina. Yo quisiera mucho que tú dijeras hasta qué punto debería ser una obligación del Estado la prevención. Yo sé que la letra con sangre entra, y tú tienes menos años que yo en todos los sentidos, desde luego tienes menos sentido también de menos años trabajando en esto. Yo tengo años diciendo lo mismo y veo que no se ha hecho mucho. Otro muchacho me pasa, el 1 de diciembre se celebra un año más de la lucha y me da mi comentario, se celebra, yo diría lo contrario de celebrar, se debe estar muy triste, que es un año para si las prevenciones extranjeras son serias, tenemos para el año 2000 40.000 millones de sidosos, no es para celebrarlo, debería ser un día de luto. Un día de luto, porque la mortalidad sigue siendo gigantesca. Bueno, pero habla de la prevención, porque te quedan la 2 prevención minutos. Tú sabes la prevención es la base de la salud. Y yo creo que todos los esfuerzos, y eso es una de las campañas que hay que hacer, y por eso yo me metí en ese programa de radio que me invitó Lomute, porque yo creo que esa es la labor que hay que hacer. Y yo he impulsado muchas de esas cosas, yo viajo por el país y mucha gente ya lo está haciendo, visitando a comunidades, a grupos de mujeres, grupos de señoras y señores, para dar esa información. Porque pueblo educado, pueblo informado, pueblo sano, y pueblo que puede reclamar su derecho a la salud. Muchas gracias, María Cristina. Lo malo que no es uno, sino muchos programas que deberíamos hacer, tanto tú y yo, como somos dominicales, nos pertenecemos al grupo de las películas que dicen May Doménica, si a nosotros nos gusta el domingo, tú estás el domingo, yo el sábado, tú estás a las 8. A las 8. Bueno, pues sábado y domingo. Yo estoy los domingos en Capital a las 5 de la tarde, y yo aquí con ustedes a las 10 de la noche. Sí. Muchas gracias. Bueno, gracias, Sofía.